Buenos días. En el no tan lejano 2022, un anuncio sacudiría el mundo del cine sobre una película que parecería acontecer en el tiempo: Megalópolis. Una superproducción realizada por el legendario Francis Ford Coppola, director de grandes clásicos como la trilogía del Padrino, La conversación, Drácula, por mencionar algunos, en base a una idea que llevaba gestada desde hace más de 40 años, la cual ha atravesado diversas etapas para finalmente ser financiada con $120 millones de la propia mano del director. Con un cast desbordante en talento, una propuesta visual deslumbrante y una ambiciosa historia, parecería ser no solo el retorno de un gigante a la silla del director, sino una película que parecería dejar una marca en la historia del cine. ¿Qué podría salir mal? En el lejano 1977, Coppola había finalizado una de sus más recientes películas, Apocalypse Now, y empezó a concebir la primera idea de Megalópolis, como una ópera inspirada en Metrópolis de Fritz Lang de 1927, que trazaría un paralelismo entre la caída de la República de Roma y el futuro de Estados Unidos, tomando de base la ciudad de Nueva York. A pesar de haber comenzado a trazar el guión en 1983, Coppola se vio obligado a posponer la producción repentinamente. La razón principal era su necesidad de saldar enormes deudas acumuladas por los fracasos en taquilla de sus películas anteriores, como One from the Heart de 1982 y Tucker, The Man and His Dream de 1988. Y para recuperar dicha estabilidad financiera, priorizó proyectos más comerciales como Drácula de Bram Stoker o El Hombre de la Lluvia del 97, dejando a un lado momentáneamente su proyecto de pasión. Años más tarde, hacia inicios del nuevo siglo, Coppola planeaba ahora sí iniciar la producción de su film, con rumores de DiCaprio, De Niro y Russell Crowe como estelares del film, pero un devastador acontecimiento lo irrumpiría. La tragedia del 11 de septiembre tendría en shock al mundo entero, incluyendo Hollywood, quienes cerraron sus puertas ante Coppola al ver que la trama de la película implicaba la destrucción de la ciudad de Nueva Roma, Nueva York, debido a la caída de un satélite soviético en la misma, haciendo que la cinta quede nuevamente detenida por más de una década. Los años pasaron y una pandemia de por medio hasta que se hizo el anuncio. Coppola financiaría la película él mismo, consiguiendo una mayor libertad de las restricciones de los estudios. 120 millones sería la cifra invertida por el director, llegando a hipotecar su propio negocio vinícola con tal de hacer la película, incluyendo un abanico de estrellas de las que se destacan Adam Driver, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Dustin Hoffman, Shia LaBeouf, Lawrence Fishburne, Jason Schwartzman, Shia LaBeouf, entre otros. Todo parecía ir viento en popa. No obstante, no se percataban del iceberg que se les avecinaba. $14.387.154. Esa es la suma total que hizo la película en todo su paso por cartelera. Un rotundo fracaso. E incluso habiendo sido presentada en festivales de cine de alto prestigio como Cannes, no pudo remontar ni siquiera en crítica. Y esta caótica recepción podría decirse que fue proporcional a lo que fue su producción. La misma, iniciada en noviembre de 2022 y finalizada en marzo de 2023, fue descrita por muchas fuentes como un completo descontrol, principalmente por el lado de los departamentos de efectos visuales y arte, entre despidos, renuncias y desacuerdos en cuanto a cómo encarar el lado artístico de la película. Coppola justificó estos conflictos alegando que hubo muchas diferencias creativas y de presupuesto. También se dice que el uso de la tecnología volumen LED, que proyectaba fondos en enormes pantallas para capturar los efectos visuales en tiempo real, no terminaría funcionando del todo bien dado a la falta de experiencia con esa tecnología, causando algunos problemas técnicos que se sumaron al caos. Aunque de igual manera, dentro de todo el descontrol se vio mitigado por la actitud del elenco. Actores como Adam Driver, Giancarlo Esposito y Nathalie Emmanuel han hablado públicamente de experiencia, y algunos reconocen que si bien era una naturaleza espontánea y sobre la marcha el rodaje, a lo que apuntaba Coppola, también argumentaron que los sacó de su zona de confort y destacaron que era un ambiente más de exploración y de juegos, si quiere decir, lo que Coppola fomentaba. Y más allá de todos sus problemas, también hay que mencionar que el propio director Coppola tuvo un par de noticias que alimentaban más la idea de lo que fue ese rodaje. Por un lado, hubo acusaciones sobre comportamientos inapropiados que tuvo con algunas de las extras en topless en una escena del film. Él se defendió de esas acusaciones alegando que era para hacer sentir cómoda
todas a las actrices en teoría para que se sintieran justamente a gusto durante la filmación. En adición, como dato, también aparentemente se la pasaba ratos fumando hierba en su tráiler, y tomando de paso esta última palabra, en uno de los avances del film se veía algunas críticas negativas hacia muchos de los filmes conocidos del director, funcionando como una estrategia de marketing por sobre todos aquellos que lo han criticado y él ahora refregando que tiene la oportunidad de hacer la película de sus sueños. ¿Cuál fue la cuestión? Pues que todas esas críticas fueron hechas con inteligencia artificial, o la mayoría. Una parece verdad, pero en teoría es de una peli de Batman. Yendo ahora con la película, la realidad es que para mí fue un constante Podía notar cómo había una intención para hacerla, pero no terminaba de entender qué estaba viendo realmente. Por momentos los visuales me deslumbraban con una muy buena calidad en los VFX, para luego desconcertarme con algunos dudosos. También, el desarrollo de la historia lo sentí muy por encima. Los actores por momentos parecía que interpretaban a sus personajes sin caer realmente sobre lo que estaban hablando. El desarrollo de algunos parece muy nulo o no llega a una conclusión clara, a la par que parece más potencial desperdiciado, como por ejemplo Dustin Hoffman. Aparece, da un par de diálogos y en un momento la palma. Y por otro lado, cuando la película termina, pareciese que tuvo que cerrar de golpe, o en otras palabras, si bien había una construcción del conflicto, no pareciera que se le daba mucha importancia hasta que simplemente la película termina. Y lamento si mi opinión es algo ambigua, porque con una mano en el corazón no sé qué opinar, de la misma forma que cuando la terminé de ver. No me gustó, pero tampoco la odié. Podremos decir que es mala, pero no creo que mala para el recuerdo, sino mala para el olvido. Pero esto último me lleva a mi siguiente punto. Yo creo que con respecto a Coppola podemos ver en esta película un reflejo de uno de sus más grandes proyectos ya mencionados en este video, Apocalypse Now. Ambas tuvieron producciones conflictivas, aunque bueno, el caso de Apocalypse Now da para otro video entero, en las que Coppola buscaba mantener su visión en conjunto con una puesta en escena ambiciosa, a la par que arriesgar su propio patrimonio para poder realizarlas por ir en contra de los estándares de los grandes estudios de Hollywood. Cabe resaltar que con Apocalypse Now la taquilla fue más amable en su estreno en cines, así como su recibimiento, y siendo nominada a varios galardones como la propia Palma de Oro en Cannes, y posicionándose en el tiempo como una de las mejores películas bélicas del director y para muchos de la historia en general. Pero con Megalopolis no podría ser más lo contrario, y acá abro el debate de hasta qué punto uno está dispuesto a llegar en pro del arte. Porque aquí mencioné dos ejemplos del mismo director en los que hubo casos extremos a los que se ha llegado con tal de concretar una determinada versión de la película. Y yo me pregunto si valdría la pena llegar a esos puntos. Claramente uno al hacer cualquier tipo de arte busca concretar una determinada visión sin que haya intervenciones, principalmente de los estudios que la financian, que puedan alterarla. Obviamente estos casos mencionados no tienden a ser la norma, ya que de la misma forma que hay estudios más restrictivos a la hora de concretar un film, hay otros que incluso su visión es ser más permisivos con los directores, y eso también puede llevar a cómo percibimos la película en sí, lo que me devuelve a Megalopolis, pensando en cómo será vista de acá a unos años, si seguirá viéndose como el fracaso que fue ante las grandes expectativas que había, o si adquirirá un carácter de culto con el tiempo y se la apreciará como una buena obra a diferencia de lo que fue en su momento, o si simplemente se olvidará, como muchas otras. Y eso sería todo por ahí. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like, suscribirse, compartir, seguirme en mis redes si quieren. Y sin nada más para decir, no me queda otra que desearles lo mejor. Y hasta la próxima. Adiós.